Vamos a ver cómo organizar nuestra aplicación separándolo en múltiples módulos que se puedan compilar y probar independientemente. Supongamos que tenemos la siguiente aplicación, simplemente el punto de entrada, main, y tenemos nuestra función mostrar título que recibe como parámetro un string. Como tenemos que hacer entrada-salida, incluimos la librería IOStream, y como utilizamos el tipo de dato string para poder pasar parámetros, incluimos la librería string. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que para poder utilizar una función dentro de otra, necesitamos que esté primero declarada esa función. En este caso, la función mostrar título no solamente está declarada, sino que también está definida antes que la función main. Pero también nosotros podríamos estar en el caso siguiente. Si separamos la implementación de la declaración, podemos decir que primero declaramos la función mostrar título de esta manera, la declaramos y luego la definimos por completo. O sea, tenemos la interfaz y la implementación. En la interfaz se incluye el comentario que describe la funcionalidad que lleva adelante esta función y la cabecera de la función con el tipo de retorno, el nombre y los parámetros. Ahora bien, en la definición tenemos el cuerpo de esta función. ¿Cómo sabe el compilador que esta es la implementación de esta función? Simplemente porque la cabecera es exactamente la misma. Entonces, el paso siguiente a separar es crear un archivo con la cabecera. En este caso, vamos a Source, damos clic en el botón derecho, New, elegimos Header File y vamos a llamarle consola.h, porque va a tener la entrada-salida, la comunicación de la consola en este caso. Entonces vamos a ver que el template, la plantilla básica, nos coloca las macros que nos permiten evitar que se incluya dos veces el mismo header en diferentes fuentes. Recuerden que un punto H no se compila, simplemente se incluye en otras fuentes que sí se compilan. Entonces vamos a crear consola.h y vamos a crear un archivo cpp para que tenga las implementaciones, o sea, un source file que vamos a llamar consola.cpp, simplemente por convención. La plantilla en este caso simplemente tiene un comentario. Entonces, en general mantenemos la convención de que por cada punto H tenemos un archivo cpp. ¿Cómo vamos a separar el fuente? En primer lugar, vamos a tomar la declaración de la función, la vamos a cortar y la vamos a llevar a consola.h. Todas las líneas de código que tenga consola.h tienen que estar dentro del bloque definido por if, ndef y el endif. Entonces vamos a tener en este lugar, vamos a tener mostrar título, ¿sí? La definición, la declaración de la función. Y por otro lado, vamos a tomar la implementación de la función, o sea, la definición de la misma, la vamos a cortar y la vamos a colocar en consola cpp. Entonces vamos a tener el principal, la consola.h y la consola cpp. En la consola.h vamos a tener la declaración de la función y en consola cpp su implementación. Ahora bien, ¿cómo desde el main podemos hacer uso de la consola? Bueno, simplemente haciendo include del archivo consola.h. Ahora tenemos un tema interesante por resolver. Nosotros utilizamos en consola.h la clase string. Por lo tanto, este tipo de dato vamos a necesitar tenerlo declarado, utilizado en consola.h, porque lo vamos a utilizar. Entonces,
el include de string lo vamos a necesitar en consola.h, porque vamos a estar usando el tipo dato string y por lo tanto cualquiera que incluya consola.h va a necesitar conocer el tipo dato string, por lo tanto nosotros incluimos string en consola.h. Ahora bien, entonces acá ya nos va a hacer más falta porque estamos incluyéndolo en consola.h. Para interactuar con consola se va a incluir consola.h y se va a incluir en ese caso sucesivamente string también. Ahora en consola CPP nosotros tenemos que contar también con la declaración de la función. Por lo tanto, incluimos en la primera línea consola.h. Esto nos va a permitir tener todas las definiciones de las funciones antecedidas por sus declaraciones. La típica convención es tener por cada módulo independiente de compilación un punto H y un punto CPP con el mismo nombre, y en la primera línea del punto CPP incluimos el punto H. Ahora bien, ¿qué pasa con la librería IOStream? La librería IOStream no se utiliza en consola.h, sino que se utiliza en consola CPP. Entonces, tampoco lo vamos a necesitar acá porque no lo necesitamos, no se utiliza la entrada salida estándar. Entonces lo vamos a sacar de principal y lo vamos a colocar en consola. Entonces vamos a estar incluyendo consola.h y IOStream. De esta manera vamos a tener organizado nuestro código en unidades independientes de compilación: principal, consola y consola CPP. Así podemos ver los tres fuentes simultáneamente. Tenemos el principal, tenemos consola.h y consola.cpp.